de una política internacional que no solo en la geopolítica, sino sobre todo en la contrarrevolución cultural, dicho por Donald Trump y apoyado sobre todo por otra figura hispana, que es en este caso el de Javier Milei, pero también con la pata fundamental de que hay un cambio importante de contrarrevolución cultural, de contrarrevolución económica y de cambio de ese mundo woke que se viene abajo, que es el elemento fundamental con el que hemos empezado este 2025. Lo vimos en Davos, donde solo teníamos que comparar que la sala estaba vacía, salvo los que acompañaban a Pedro Sánchez, y no se podía entrar en la sala cuando llegaba Javier Milei, que planteaba que esto tenía que cambiar porque había una oligarquía, que no es precisamente los que han cambiado ahora de tecnocracia al lado de Donald Trump, sino la oligarquía, las élites que han hecho un cambio en los últimos tiempos buscando un reseteo que ahora ven que se ha terminado, que no hay reseteo. De tal manera que vemos que esa ola de Donald Trump va avanzando y va avanzando. Este fin de semana, por ejemplo, aquí en España va a reunirse el grupo europeo de Patriots con Santiago Abascal y con Vox a la cabeza para ver cómo impacta también esa ola en las políticas europeas, porque Europa está ahora mismo noqueada. Vamos a intentar tratar todos estos temas con Santiago Abascal, que es el presidente de Vox. Bienvenido. Muchas gracias. Estabas en Washington, no pudiste ver la escena de Davos, pero fue espectacular. Alrededor de un Milei, que yo entiendo que eso ya lo conocéis en Vox, parece un artista de rock. Es que llegaba a Davos y todas las élites se plegaban a decir, vamos a escucharle. ¿Tal es el cambio de Milei y de Trump? Bueno, lo importante no es que le quieran escuchar las élites. Yo creo que las élites le escuchan por miedo, por ver qué es lo que va a decir. Lo importante es que le está escuchando el pueblo, le están escuchando en todo el mundo, no solo en Argentina. Él se ha convertido en un gran referente mundial del cambio y de la resistencia frente al globalismo, frente al socialismo y frente a tantas cosas que nos estaban destruyendo la vida. Yo he visto cómo es recibido en España, cuando le hemos traído nosotros, cómo es recibido en Estados Unidos, en distintos eventos, y incluso en Alemania, ¿no? Es invitado, un señor que además habla en español y tiene gente agolpada fuera de los lugares donde va a celebrarse el evento. Y yo creo que hay una gran esperanza en estos momentos, que está movilizando cada vez a más personas. 2025 es la llegada de la política del sentido común, que está diciendo Trump, el sentido común. Es decir, ha tenido que venir Donald Trump para decir, hay dos sexos. Es decir, hemos llegado hasta ese nivel, en lo tarifario, muy bien. No, en la política cultural, en esa contrarrevolución cultural, hemos llegado hasta eso. ¿Es la vuelta del sentido común a la política? Absolutamente. Yo escuché en directo esa referencia a la victoria de la revolución del sentido común, así lo calificó Donald Trump en su toma de posesión, y la verdad es que me sentí muy reconfortado porque veníamos mucho tiempo hablando en España de ese concepto, del sentido común. A nosotros nos han etiquetado de mil maneras, ¿no? Nos han llamado de todo menos bonitos, han intentado retorcer el mensaje de Vox, empequeñecerlo, caricaturizarlo, etiquetarlo, pero en realidad nosotros estamos diciendo cosas que sabemos que piensa una inmensa mayoría del pueblo español, en todos los órdenes, en la economía, que no puede estar basada en unos impuestos confiscatorios, en la educación, que es algo que tienen que poder elegir los padres sin que entren los lobbies a los colegios a corromper a los menores, en la defensa de las fronteras, porque las fronteras son las paredes de nuestra patria, y como uno defiende su casa tiene que defender sus fronteras, es decir, cosas que no son ni de ultraderecha, ni de derecha, ni de nada, son de sentido común. Son cosas que piensa la inmensa mayoría de los pueblos, y yo creo que ese es el secreto, esa es la explicación de la gran victoria que se ha producido con Javier Milei en Argentina, de la gran victoria y de la vuelta de Donald Trump al poder, después de que han intentado encarcelarlo, después de que han intentado asesinarlo. Pero esto es algo que está pasando en todos los lugares. A Marine Le Pen quieren inhabilitarla, le han abierto un proceso judicial. Giorgia Meloni y Matteo Salvini están imputados en los tribunales en Italia por defender a su propio pueblo de la inmigración masiva. El ataque es fue también total. Bueno, hay intentos de asesinato a muchos, pero y si no son intentos de asesinato, hay intentos de encarcelar, de inhabilitar. Cuando uno gana las elecciones, como Gorgescu en Rumanía, el Tribunal Constitucional, que no había dicho nada, de repente anula las elecciones. Después escuchamos a un excomisario europeo como Thierry Breton amenazando a los alemanes por si acaso votan mal y apoyan demasiado Alternativa por Alemania. Hay un gran cambio, hay una gran reacción de los pueblos en defensa del sentido común, porque yo sé que a Vox le está votando gente muy diversa. Hay algunos que quieren entender Vox como si fuera una escisión del PP o el Partido Popular auténtico. No, en absoluto. Vox es un partido nuevo, es un proyecto nuevo, con los pies en el suelo de la realidad actual, y tiene respuestas a los problemas del presente. No estamos atados al pasado de ningún otro partido, ni a nada parecido.
Y eso está ocurriendo en muchos lugares. Por eso yo lo digo con total seguridad. A nosotros nos votan personas que no votaban porque habían perdido la confianza en la política o la esperanza. Nos votan personas que habían votado al Partido Popular. Nos votan personas que habían votado a la izquierda. Y yo creo que es porque hemos sabido defender aquello que es lógico, aquello que tiene sentido común y aquello que es realmente mayoritario. Porque si presentamos nuestro programa a muchos españoles y le retiramos la sigla, y por lo tanto el estigma que desde muchos medios de comunicación nos han colocado, ese programa es firmado por la inmensa mayoría del pueblo español. Y llegará el momento en que consigamos ese apoyo mayoritario. ¿Es una ola irremediable, irrefrenable, la de Donald Trump? Bueno, yo creo que es una ola poderosísima, la de la resistencia al globalismo, al socialismo, a todos los ataques a la libertad y a las soberanías. Creo que vamos a lograr traer la Europa con mucha fuerza. Ya muchos de nuestros socios son primera fuerza en sus países, tanto Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni y Matteo Salvini están gobernando en Italia y tienen prácticamente el 40% de los votos en Italia, si los vemos en común. En Austria nuestro socio es la primera fuerza, en Holanda nuestro socio es la primera fuerza, en Hungría nuestro socio es la primera fuerza. En estos momentos en las encuestas el partido con el que tenemos interlocución, el nuevo partido Reforma, es la primera fuerza. Es decir, esto es imparable. Lo que ocurre es que tenemos que hacerlo bien. Vamos a ganar, vamos a alcanzar el poder, pero tenemos que cambiar las cosas. No puede ocurrir como lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en la política reciente, con los viejos partidos de la derechita que gobernaban y no se atrevían a cambiar las cosas que hacía la izquierda. Lo dejaban todo igual, porque pensaban que ellos solo tenían que equilibrar las cuentas públicas y que la batalla cultural era de la izquierda. Y la izquierda se ha colado en todas partes. Se ha colado en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, y nos han dicho que todo eso les pertenecía, que era de ellos, que ellos tenían legitimidad y los demás no. Ha habido una doble vara de medir que la izquierda ha impuesto en todo el mundo y que la derechita pequeña y cobarde ha aceptado en todo el mundo, porque ese no es un experimento específicamente español, o no es un suceso específicamente español. Y yo creo que eso va a cambiar de una manera extraordinaria. Por eso digo que es un momento de gran esperanza. ¿Está decepcionado a nivel europeo una parte de la población porque el Partido Popular Europeo se haya lanzado alrededor del Partido Socialista en lugar de haber intentado gobernar con la parte de la derecha? Es decir, si hay un movimiento, parece claro, ¿no?, de ventana de Overton que se va moviendo alrededor de la aceptación de una política de la derecha, donde el Partido Popular va caminando hacia el centro, y hay un movimiento, sobre todo impulsado por Meloni, pero impulsado también por Vox aquí en España, que va moviéndonos la ideología o esa parte de la derecha más hacia una posición centrada, llevando al Partido Popular en el centro. Se entiende que von der Leyen haya tomado el camino de, pues aquí por ejemplo en España, buscar por ejemplo a Teresa Rivera, en lugar de haber llegado a acuerdos con patriotas y con el partido europeo de Giorgia Meloni. ¿No se podía haber hecho un triunvirato para poder haber cambiado, al igual que está haciendo Trump en Estados Unidos, también la fotografía en Europa? Porque estaba al alcance de la mano. Es que el Partido Popular Europeo, que está integrado por distintos partidos populares, pero donde los que tienen más fuerza son precisamente los del Partido Popular alemán y los del Partido Popular español, se ha caracterizado por los acuerdos con los socialistas. Hace un año y medio vimos los debates de Sánchez y Feijóo le ofrecía permanentemente acuerdos al señor Pedro Sánchez. Yo creo que es un gran error, pero es lo que han hecho. Han llegado a acuerdos, además, en un momento en España en el que el gobierno está envuelto en corrupción, hundido hasta las cejas. Han llegado a acuerdos en el reparto de todas las instituciones y a la vez han llegado a acuerdos en Europa. Luego hacen como que se pelean por lo de Teresa Rivera, pero es una estafa. Es algo de tal gravedad el nombramiento de Teresa Rivera por parte del Partido Popular Europeo que debería implicar, si al Partido Popular Español le molesta, la salida de ese grupo. No lo han hecho. Y es especialmente grave lo que ha hecho von der Leyen, que es la principal socia bueno, no sé si de Feijóo o de Sánchez, no sé en realidad de quién es socia, ¿no? Depende de si está en campaña o no. Claro, porque en campaña viene aquí, apoya al PP, pero luego hace lo que quiere Pedro Sánchez en Europa. ¿Por qué? Porque en realidad representan cosas parecidas, pero hay una mayoría alternativa en Europa. Hoy hay tres grupos que están en el ámbito patriótico y soberanista en Europa. Uno es el que nosotros representamos, Patriots, que es el tercer grupo de la Cámara. Primero son los populares, luego los socialistas, luego está nuestro grupo Patriots, después está el grupo de conservadores y reformistas, en el que están nuestros colegas italianos con Giorgia Meloni y con Mateusz Morawiecki de Polonia, que también es un aliado nuestro, y después hay un grupo más pequeño de soberanistas. Esos tres grupos juntos serían la segunda o la primera fuerza de la Unión Europea. Pero realmente ya hay una mayoría alternativa. Entre esos grupos patrióticos y soberanistas
que podrían sumarse al Partido Popular. Pero no sucede. No sucede porque el Partido Popular sigue anclado al acuerdo con el Partido Socialista. El Partido Popular no se ha enterado de lo que está pasando en el mundo. Es increíble porque han promovido la inmigración masiva, han destruido las sociedades europeas, se avanza hacia un proceso de islamización creciente, de inseguridad total, de una situación peligrosa para las mujeres, de colapso de los servicios públicos. Y parece que son incapaces de detenerlo, están atónitos, están congelados en la inacción. Y nosotros tenemos que llamarles la atención, tenemos que decirles que hay una mayoría alternativa, que las cosas se pueden cambiar, como han empezado a cambiarse drásticamente en Argentina, en el orden económico y en el orden cultural, y como están empezando a cambiarse en Estados Unidos desde el primer minuto, con un Donald Trump firmando órdenes ejecutivas y dándose cuenta de que tiene que hacer no solo la batalla económica, la batalla política, sino la batalla cultural total en su territorio y en todo el mundo. Y es una batalla que vamos a ganar, pero hay que ganar en el tiempo. Por eso decíamos, esto es imparable, ¿no? Enfrente hay un enemigo de la libertad, un enemigo de la soberanía de las naciones, que se ha organizado internacionalmente, que ha copado todos los foros internacionales, como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, que los han puesto al servicio del globalismo y en contra de las soberanías, que han creado a la vez en Hispanoamérica entidades criminales como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Es decir, ellos se han puesto de acuerdo por encima de pequeñas diferencias. Recordemos el debate electoral entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y yo mismo. Ellos tenían los papeles repartidos, no tenían ningún problema en comparecer juntos, en mostrar que iban a pactar. El señor Feijóo se quedó en casa, no quería aparecer a mi lado. Mientras ellos han sido capaces de ponerse de acuerdo en todo, la derechita pequeña en toda Europa y en todo el mundo, lo único que ha tenido es miedo a la izquierda y ha sido incapaz, no solo de darles esa batalla cultural, sino de plantear mayorías alternativas que existen y que tienen apoyos populares. Pero bueno, eso va a cambiar con el desplome de los que no han atrevido a hacerse lo que había que hacer y con el crecimiento de aquellos que nos hemos dado cuenta de que la revolución del sentido común es por lo que hay que luchar y va a ser victoriosa. Viniendo ya aquí al capítulo de Nacional, aquí en España, y retrotraigo para atrás a una vez que estuvimos juntos, cuando vino Milei a La Razón, y Milei a mí me llamó mucho la atención porque había en ese auditorio había una gran parte de la derecha española y de la derecha empresarial, había parte del PP, pero no estaba Feijóo, como líder estaba Santiago Abascal, estabas tú, pero no había mucho más. Pero en un momento determinado Juan Ramón Rayo le dice las derechas, y él dice, pero ¿no os dais cuenta que el enemigo es uno a la hora de acabar con la libertad y que todos os tenéis que unir y que no es un tema de si hay diferencias entre las derechas, que las hay, sino que lo que tiene que unir a todos es un enemigo común? Milei lo veía muy claro, lo planteó porque tú estabas en la primera fila, es decir, que todo el empresariado lo escuchó. ¿Por qué no cala? Que las derechas tienen que estar limando sus diferencias para intentar... Es que si no, no van a gobernar nunca. En realidad, la pregunta que hacía, tres veces consecutivas, la persona a la que te has referido, iba en la línea de buscar contradicciones entre Milei y Vox. Iba a decir, y quería buscar pues cosas en las que podemos no estar de acuerdo. Que efectivamente seguro que hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero bueno, yo soy amigo de Javier Milei, tengo una extraordinaria coincidencia ideológica. Y lo dijo él. No, es que él dijo, mire, en primer lugar... Es el único que me recibía. Dijo de una forma un poco más exagerada, incluso a mí me sorprendió, dijo, cuando yo era un ser despreciable, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Es verdad que le trajimos a España y dio un mitin para 20.000 personas y, según él cuenta, eso significó el fin de la cancelación en Argentina y que empezaron a llamarle a los medios de comunicación. Y después le dijo, pero mire, yo me doy cuenta que la política es un juego de suma cero. Si los zurdos tienen el poder, eso significa que no lo tenemos nosotros. Por lo tanto, no me hable de pequeñas diferencias. Y yo creo que ese es un gran mensaje. Porque efectivamente hay, pero no ha calado, hay diferencias. Yo creo que cala en la población. La población lo sabe, la población lo quiere. Pero no, por ejemplo, en el Partido Popular. Pero no cala en los líderes del Partido Popular que están mirando más al Partido Socialista. Y que están con la ensoñación de sus viejas mayorías absolutas. Eso no va a volver a ocurrir. Eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que confía en otra forma de hacer política, que quiere defender sus principios de una manera más clara, que confía en nosotros o en otros. Yo no estoy aquí defendiendo una sigla, sino un espacio político que existe, que defiende lo que es lógico para la gente corriente, y es un espacio político que no va a desaparecer. Se llame Vox o se llame como se llame, no va a desaparecer ni en España, ni va a desaparecer en Europa. Entonces,
eso de gobernar con mayorías absolutas ya pueden olvidarse de ello. Estamos mucho más cerca de que seamos nosotros los que alcancemos un apoyo mayoritario, que de ellos vuelvan a recuperar con esos viejos esquemas y con esas viejas recetas la mayoría que tuvieron en el pasado. ¿Cuál sería la primera receta de Vox en un futuro gobierno, después de un gobierno de Sánchez? ¿El gasto público, la vivienda, el desempleo? Es que estamos en máximos, pero estamos en máximos, sí, pero sí. somos los últimos. Claro, claro. Es decir, que es una paradoja. Sí, sí, estamos a la cabeza del desempleo y especialmente del desempleo juvenil, 10 puntos por encima de la media europea. Y además con una incapacidad... Que es nuestro mejor dato, pero dice ya, pero es que claro. mejor dato en el momento en el que todo va bien. Exactamente. Y luego una incapacidad total de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, la natalidad por los suelos, la inseguridad en la calle, la inmigración masiva. Es decir, la situación es realmente preocupante. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cuál va a ser tu primera medida? Y me cuesta un poco contestar, porque no sé si de verdad podemos ponerlas por orden. ¿Cuál es la primera medida de Donald Trump? Pues se puso a firmar órdenes ejecutivas. ¿Cuál era la primera? En realidad, es que hay que hacer tantas cosas en relación con el gasto público, que hay que atacarlo de manera frontal. El gasto público improductivo, el gasto superfluo, el gasto ineficiente, el gasto político, la financiación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, la financiación a los medios de comunicación para tenerlos comprados, la financiación a un montón de ONGs, organizaciones que están haciendo política, que las paguen sus socios, que los partidos los paguen sus afiliados, que los sindicatos los paguen sus sindicados y que las organizaciones patronales las paguen los empresarios. Queremos una sociedad fuerte, no una sociedad pagada desde el sector público. Entonces, eso desde luego hay que afrontarlo, pero hay que afrontar el infierno fiscal en todos los órdenes. Yo ayer visité unos polígonos industriales, pasé por Vallecas, por Vicálvaro, estuve viendo talleres y de manera espontánea fui a una serie de sitios y era una queja sistemática. A ver si llegáis porque nos están arruinando. No podemos pagar estos impuestos. Es un abuso, nos están robando. Y esa es la sensación generalizada, pero no es una sensación, es que es verdad. Hoy leía la noticia de que incluso las personas que perciben la renta mínima, el salario de inserción, que les ha pagado el Estado lo que el Estado consideraba que tenía que pagar con su declaración de la renta y con sus ingresos, resulta que ahora lo han recalculado y a esas personas les piden 12.000 euros. O sea, son casos concretos que leía hoy en el periódico, que no pueden devolver. O sea, están arruinando incluso a los pobres. Luego dicen que suben 28 euros, 25, depende, la pensión a los pensionistas. ¿Pero cuánto ha subido la vida? ¿Cuánto ha subido la cesta de la compra? 30%, Desde que ha llegado Sánchez ha subido una barbaridad. 30% desde 2022, prácticamente. Por lo tanto, lo que ha hecho Sánchez... Si son alimentos más. Claro, ha empobrecido a los españoles. ¿Cuánto ha subido la vivienda? La vivienda está por las nubes. Solo saben hacer actos para celebrar la muerte de Franco. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Y la vivienda? ¿Y el paro? ¿Y los impuestos? ¿Y las autonomías que nos cuestan tantísimo? Porque hay 1.200 diputados autonómicos en España. Hay 33 defensores del pueblo. ¿De verdad sirven para algo? Es todo tan disparatado que hay que hacer muchas cosas. Yo creo que en el orden de garantizar nuestra soberanía, en el orden de garantizar la prosperidad de los pueblos y que la gente pueda salir adelante sin ser robada por el Estado, en el orden de la seguridad, defendiendo las fronteras y dando instrumentos a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la policía para que defiendan a los españoles frente a los delincuentes y que no sean los delincuentes los que tengan más poder, porque viene policía a detenerlos y prácticamente el policía puede acabar imputado, investigado si al otro se le dobla el meñique, o incluso para poder defender a los propietarios frente a los ocupas. Aquí vemos todo lo contrario. Ahora se va a aprobar con el decreto ese coche escoba que recoge cualquier cosa. Sí, se va a aprobar, además de regalar un palacio al PNV, unas medidas que favorecen la ocupación en España. Y esto es lo que hace el PSOE. Y por cierto, y esto es lo que va a apoyar el PP. Nosotros vamos a votar en contra de todo lo que plantee Sánchez en esta legislatura. No sé si habrá algo en lo que podamos mirar para otro lado, no lo sé realmente. Pero nuestra voluntad es votar en contra de todo lo que traiga Pedro Sánchez. Porque creemos que no se puede sostener a este gobierno un minuto más. Creemos que es un gobierno que degrada las instituciones, que coloniza los poderes públicos y que coloniza los poderes privados. Está ya al asalto de las empresas privadas, como hemos visto con Telefónica. Y por lo tanto este gobierno no se le puede apoyar en nada. Porque este señor que ahora estamos viendo aquí en la pantalla es un señor que necesita el poder para defenderse de las investigaciones de corrupción. Por mucho menos él habría pedido que ahorcaran a otros líderes políticos. Y resulta que tiene
a su señora imputada, a su hermano imputado, a su número 2 imputado, a su fiscal general imputado. Es un escándalo monumental. Y por cierto, con el Partido Popular Europeo callado y tratándolo de maravilla en Bruselas, cuando no deberían ni darle la mano en las reuniones. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo internacional extraordinario para explicar quién es este señor, para explicar que no representa a los españoles, que se representa a sí mismo y a sus intereses. La acusación popular, la eliminación de la acusación popular, ¿es el punto que puede hacer que Bruselas ahí sí se mueva? Es decir, la eliminación de la acusación popular con carácter retroactivo significa que todos los casos que ahora mismo son portada de los medios, Confidencia, en los últimos meses, se acabó la historia. Es decir, ya no es que sea delito, ¿no?, lo que esté sucediendo, es que no se va a juzgar. Entonces, ¿puede llevar a Bruselas a intervenir? Ninguna esperanza en Bruselas. No, pero han intervenido en Polonia y en Hungría por capítulos de justicia. En Bruselas es más fácil que intervengan contra nosotros, que estamos en la oposición, que contra Pedro Sánchez. Ninguna esperanza en Bruselas. Toda la esperanza en el pueblo español y en su reacción mayoritaria cuando podamos votar. Pero que no piensen los españoles que va a venir a salvarnos Bruselas de este sátrapa si no nos salvamos nosotros mismos. ¿Qué hicieron en Bruselas para ayudarnos con la fuga de Puigdemont? ¿Qué han hecho en Bruselas con la ley de amnistía? No han hecho absolutamente nada. Hoy lo que sabemos es que Bruselas ha influido en Rumanía para robar las elecciones al candidato que las ha ganado. Hoy lo que sabemos es que Bruselas amenaza a los alemanes para que no voten alternativa por Alemania, como amenazaron también a los italianos para que no votaran a Giorgia Meloni, con intervenciones desde la Comisión Europea. Hoy lo que sabemos es que Bruselas solo ha actuado contra Polonia cuando gobernaban nuestros socios y contra Hungría. ¿Por qué? Por dos razones. Porque defendían las fronteras de su propio país y trataban de devolver a quienes entraban ilegalmente, y porque no permitían que los lobbies entraran en los colegios a corromper a los niños. Y por eso les amenazaban con retirarles los fondos públicos, los fondos de la Unión Europea. Esa es la realidad. Por lo tanto, la burocracia de Bruselas, la élite que gobierna en Bruselas, de populares y socialistas, es el enemigo en estos momentos. Pero están perdiendo. Estamos terminando ya, pero yo no puedo no preguntar lo que mucha gente se está pensando en casa, ¿no? También militantes de Vox que dicen, ¿qué ha sucedido esta semana? Con la salida de Gallardo, con la entrevista ayer, además, también en COPE de Gallardo, atacando también, en mi opinión, atacando al partido. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué está pasando? ¿Y cómo se puede tender puentes también para reconstruir desde Vox la derecha? Que hemos hablado del capítulo de Milei. Bueno, yo creo que Vox está creciendo de una manera extraordinaria. Hace 6 meses salimos de los gobiernos regionales, volvieron a decir que ese era el fin de Vox, estábamos en un 9-10% de intención de voto y hoy estamos... Que te interrumpa. ¿Estás arrepentido de haber salido de los gobiernos? Estamos en un 15% de intención de voto. No estoy arrepentido ni por razones estratégicas y de apoyo popular, ni por razones de convicción. Nosotros no íbamos a colaborar con el reparto de los menas y por lo tanto de la inseguridad por toda España. Esa fue una decisión que yo impulsé personalmente y que yo asumí. Efectivamente, podríamos haber sufrido con esa decisión, pero no. Hoy tenemos mucho más apoyo que antes. Por esa razón y por muchas otras razones, yo no me engaño. Entonces, cuando Vox crece, siempre pasan cosas. Siempre hay gente que quiere magnificar pues, el abandono de alguien de Vox. Cuando hay un debate sobre alguien que se va de Vox, y se han ido varios, ese debate dura 1 año, dura 2 años. Cuando el Partido Popular o el Partido Socialista cambian a sus líderes, no es que se va alguien voluntariamente, sino que cambian a sus líderes, ese debate dura un día, una semana, desaparece enseguida los medios de comunicación. Es decir, hay mucho interés en dañar a Vox y hay mucho interés en hacer a Vox domesticable. Las personas en los partidos son muy importantes, pero las personas somos instrumentos al servicio de un bien mayor, de las ideas que estamos defendiendo, igual que el partido es un instrumento. Y eso en Vox está garantizado. Mientras yo sea presidente de Vox, el programa de Vox va a seguir intacto y Vox no va a ser un partido ni controlable ni domesticable. Y yo voy a tratar de explicar a los dirigentes de Vox que hay algo muy importante que tenemos que hacer. Dejar de mirarnos el ombligo y mirar hacia afuera, mirar a la gente. Insisto, ayer paseaba por la calle, por esos polígonos industriales, y ha sido una semana pues, dura, ¿no?, para los que estamos dentro de Vox, con esas noticias, con esas supuestas divisiones. Yo hace 1 año, me presenté a la reelección, lo he hecho ya desde hace 10 años, siempre con apoyos de más del 90% y en ocasiones sin ni siquiera tener que concurrir a unas elecciones porque no había un candidato alternativo. Hemos reformado nuestros estatutos para hacer un partido más cohesionado y más fácil de dirigir, con apoyo del 93% de los afiliados. Entonces yo tengo un mensaje que lanzar y es, vamos a mirar hacia afuera,
que esa es la obligación de una alternativa política. Vamos a mirar los problemas de la gente. Ayer en la calle, nadie, absolutamente nadie, me preguntó por cosas internas de Vox. La gente está preocupada en ver cómo echamos a Sánchez, cómo nos deshacemos del socialismo, cómo pueden salir adelante, cómo pueden llevar el pan a sus casas. Y todos estos debates, yo creo que los que se enteran de ellos, porque muchos no tienen tiempo ni de ver los medios de comunicación, les resultan bastante penosos y bastante vergonzosos. Y lo entiendo. Solo un apunte. Él hablaba ayer en la entrevista con Herrera alrededor de una indicación de la Dirección Nacional. ¿Se produjo esa indicación? Es que somos un partido nacional. Somos un partido que da indicaciones. Y la indicación tenía que ver con que no íbamos a permitir que el proyecto se destruyera desde dentro, con 2 diputados autonómicos que actuaron deslealmente intentando montar directamente una alternativa, atacando a través de los medios de comunicación, y dijimos, estos señores no pueden formar parte del grupo, y se inició un expediente para que fueran expulsados del partido, porque están contribuyendo precisamente a que la alternativa contra Sánchez sea mucho más difícil. Y esa indicación se dio. Y no solo se dio, y se darán, porque no vamos a permitir que Vox sea destruido desde dentro. Una última cuestión. ¿2025 habrá elecciones? Depende de Sánchez, pero ¿cuál es la percepción de Santiago Abascal? Yo creo que tenemos que prepararnos para que Sánchez resista en el poder, en cualquier circunstancia, sin presupuestos, imputado y pase lo que pase. Tenemos que prepararnos para que Sánchez aguante hasta el final de la legislatura e incluso para que haga todo lo posible para alterar el resultado electoral. Yo he dicho en varias ocasiones que lo peor de Sánchez estaba por llegar y creo que no me he equivocado. Creo que siempre que he dicho eso en el Parlamento me he quedado corto. Sánchez necesita el poder para defenderse de las investigaciones de corrupción y, por lo tanto, un Sánchez acosado por la justicia, un Sánchez bajo sospecha, es un Sánchez mucho más peligroso y más atrincherado en el poder. Muchísimas gracias. A vosotros. Santiago Abascal, presidente de Vox. Buen día y buen negocio. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!